Bueno, termina una etapa de 14 meses en la que hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestros compromisos con los vecinos y las vecinas del municipio de Aría. Hemos priorizado en educación, en cultura, en artesanía. Hemos abordado la modificación del plan general y hemos puesto fin al conflicto eterno de la Cueva de los Verdes con la resolución de 13 millones de euros para nuestro municipio. Hoy tenemos una administración más ágil y moderna. Hoy somos capaces de llevar a término los proyectos de manera autónoma y con garantías. Hoy dejamos un ayuntamiento preparado para afrontar los retos del futuro. A lo largo de estos meses hemos sido capaces de poner al día 4 años de retrasos en becas educativas. Hemos dotado a las familias con uniformes escolares y hemos mejorado las infraestructuras educativas del municipio. Hoy son aliados los que antaño castigaron a nuestro municipio con sus guerras internas. Hoy regresan las viejas políticas, de quienes siempre han antepuesto su ambición a los intereses de nuestros vecinos. Muy buenas tardes, hoy miércoles 13 de enero, bienvenidos un día más al espacio de la entrevista aquí en Biosfera Televisión. Empezamos con este vídeo precisamente, no por casualidad, tenemos hoy aquí con nosotros al ex alcalde Alfredo Villalba del municipio de Aría. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes y feliz año a todos. Igualmente, que no lo había visto antes, y muchas gracias por estar en una nueva ocasión con nosotros aquí. Bueno, comentábamos, el vídeo finalizaba diciendo: hoy son aliados los de antaño que castigaron nuestro municipio con guerras internas, hoy regresan las viejas políticas de quienes siempre han antepuesto su ambición a los intereses de nuestros vecinos. A poco menos de casi 2 meses de ese cambio de gobierno, ¿continúa manteniendo estas palabras? Sí, yo creo que los últimos hechos además así lo demuestran, ¿no? Creo que escuchar las tesis que en su momento defendía Pedro Sanginés con respecto al famoso tema de la Cueva de los Verdes y escuchar ahora al líder del ayuntamiento como es José Mariano Torres Estinga defendiendo las mismas tesis, pues desde luego pues pone de manifiesto todas esas palabras que pusimos en boca de todos en ese vídeo de despedida de nuestro mandato durante 16 meses. Según se produjo, a muy poquito de producirse este cambio de gobierno, ¿no? Usted dijo que Aría, la frase fue que haría historia al tener un alcalde y una alcaldesa a la vez. ¿Por qué estas palabras, Alfredo? Porque luego hablamos del comunicado que lanzó Coalición Canaria después. Sí, pues nos remitimos a los hechos. Nosotros siempre hemos manifestado nuestra forma de pensar y nuestra forma de defender nuestro criterio. O sea, nosotros tenemos criterio y en ese criterio lo pudimos ver en el último pleno en el que se debatieron 4 puntos de verdadera importancia para nuestro municipio y la única persona que respondía a las preguntas que se hacían desde la oposición fue el señor José Mariano Torres Estinga. La alcaldesa no se pronunció ni defendió ni un solo punto, lo hizo a través de su representante institucional y tal y como también se recogió en uno de los plenos, delegaba por primera vez, no conozco otro ayuntamiento que lo haya hecho, la alcaldesa delegaba la representación institucional que es otorgada por ley hacia la alcaldesa, la delegaba en este caso en el concejal de la plataforma del municipio de Aría. Por lo tanto, nosotros lo único que estamos haciendo es describiendo una situación, sin ningún tipo de polémica ni mucho más allá. Es decir, esa es la realidad y nosotros simple y llanamente la describimos. ¿Usted cree, por tanto, que lo dijo en su momento y continúa manteniendo esa afirmación de que quizás las decisiones que se han tomado, que han sido pocas porque ha habido poco tiempo de por medio, y las que se tomarán van a ser guiadas en principio por Estinga y no por la propia alcaldesa? Sí, va a haber una bicefalia y está bastante manifiesta, los hechos así lo ponen de manifiesto, como digo, es decir, en los plenos que se han realizado, todos y cada uno de ellos, la defensa exclusiva de cada uno forma parte o la dirige el señor Torres Estinga. La alcaldesa en este caso pues se dedica única y exclusivamente a moderar un debate en un pleno. Por lo tanto, creo que la responsabilidad en estos momentos está recayendo sobre el concejal de la plataforma del municipio de Aría y la alcaldesa pues simplemente hace oídos sordos a lo que se plantea en cada uno de los plenos, pero bueno, es legítimo, cada cual hace lo que considera oportuno. ¿Cree que los vecinos se están dando cuenta de esto, Alfredo, o que se darán cuenta? Yo creo que lo que ha ocurrido, yo creo que las mociones de censura en general no gustan, es una sensación que
nosotros vemos y sentimos después de lo que sucedió en Aría. Pero en el caso concreto de Aría, que es legítimo evidentemente que se pueda utilizar el reglamento o la normativa que existe desde el punto de vista democrático para hacer una moción de censura, que es totalmente legítima. Nosotros no nos opusimos bajo ningún concepto, fuimos bastante respetuosos en esa decisión, porque era una mayoría que así se iba a manifestar en una moción de censura. Eso nos gusta. Ahora bien, porque no había motivos, y los motivos no existían, hubo una excusa. La excusa era la adenda que se llevaba o al límite que llevábamos a Coalición Canaria para aprobar una adenda y no declarar lesivo un convenio que posteriormente sí declararon lesivo. Por lo tanto, yo creo que al no haber materia lo suficientemente potente para hacer una moción de censura, yo creo que los vecinos no lo entienden. Es difícil de digerir, pero bueno, ya le digo, es una cuestión estrictamente democrática que lo permite la reglamentación y lo hicieron, pero nosotros, como digo, gobernamos con principio, gobernamos con criterio y no nos arrepentimos absolutamente de nada de las decisiones que se tomaron. Decidimos desde el primer momento. Es muy complicado gobernar con Coalición Canaria porque no acepta nunca el que haya otra formación política que gobierne y que no sean ellos, pero nosotros teníamos bastante claro que teníamos que poner el pie encima del acelerador y tomar las decisiones respetando en este caso del quien tenía la máxima responsabilidad, que era yo, es decir, independientemente de los criterios de necesidad de imponer siempre su política. Su única política, en este caso de la de Coalición Canaria, es estar en el poder por estar, sin importarle en absoluto los vecinos, y eso así se ha visto manifestado. Ahora vamos con el tema de la cueva, porque inevitablemente ha sido actualidad durante este primer mes y medio, digámoslo así, de este mandato, y lo fue también durante los últimos meses con usted al frente, pero la alcaldesa de Aría estuvo con nosotros la semana pasada y precisamente le preguntábamos si el tema de la cueva había sido el motivo real que puso, digamos, que les hizo llevar a cabo esa moción de censura, y nos decía que había sido la gota que colmó el vaso, pero que había habido otros motivos, y entre otros que, digamos, que el PSOE había fallado a Coalición Canaria en el aspecto de pues no contar con ellos en muchos criterios. Bueno, eso es una opinión muy personal en este caso de la alcaldesa del municipio, que la respeto, evidentemente no la comparto. Yo le digo, es muy complicado gobernar con Coalición Canaria porque solamente entienden que la dirección de las decisiones tienen que ser tomadas por su parte. Nosotros teníamos bastante claro que teníamos 2 años aproximadamente de gestión en el ayuntamiento, cosa que no cumplieron. Nosotros cumplimos con nuestra palabra. Todas y cada una de las decisiones importantes se tomaron de manera conjunta. Es verdad que hubo, como en cualquier otra relación, pues siempre hay injerencia. Algo tan significativo como en su momento fue el que el aula de la naturaleza se utilizara pues para que sirviera de refugio, en este caso, de apoyo para los inmigrantes que llegaban a la isla, en el que hubo un momento muy delicado en el pueblo de Magues, en el que exaltaron desde la oposición, en ese momento, que era la plataforma del municipio de Aría, exaltaron, incitaron en este caso a la xenofobia, en la que Coalición Canaria quería sumarse a esa iniciativa de la plataforma, y yo me negué rotundamente. Ese tipo de injerencias evidentemente nunca se contaron, pero la propia alcaldesa, que era la responsable de servicios sociales, quería hacer un manifiesto en apoyo a los vecinos de Magues. Por lo tanto, y luego hemos visto como cuando los vecinos de Órsola fueron capaces de salvar a los inmigrantes que fueron, la verdad que hay que agradecer la labor que hicieron, y además dijeron que si hubiesen tenido la ocasión de volver a hacerlo, lo volverían a hacer. Eso es una cuestión estrictamente humanitaria, pero justo en ese momento en el que empezaban a llegar otra vez la crisis de la patera, hubo un intento por parte de Coalición, liderado por la que hoy es alcaldesa, para apoyar al pueblo de Magues en esa refugio para los inmigrantes que en ese momento era el aula de la naturaleza, y yo me negué rotundamente. Por lo tanto, que injerencias hubieron, las supimos manejar. Evidentemente la gota que colmó el vaso es una decisión estrictamente muy personal. A mí personalmente, desde luego, no me hubiese nunca gustado entrar en una alcaldía de la manera que en este caso entró
Chasira Sinis, pero bueno, si ella lo considera bien, las explicaciones evidentemente las tienen que dar ellos. Nosotros hemos mantenido siempre, absolutamente siempre, nuestros criterios y nuestros principios, por encima de lo que en determinados momentos pueda opinar una parte de la población, porque durante nuestro mandato se tomaron decisiones bastante importantes. Vamos a escuchar, Alfredo, le comentaba antes que la alcaldesa estuvo la semana pasada con nosotros. Antes de meternos en materia con el asunto de la cueva, vamos a escuchar un pequeño corte de la alcaldesa Chasira Sinis la semana pasada. Y realmente lo que sí digo es que la política, evidentemente, se ha equivocado, las formaciones políticas se han equivocado, entre ellas la mía, pero estoy convencidísima que siempre ha sido con la convicción de buscar lo mejor para Aría a través del diálogo, que es la herramienta fundamental para que nosotros podamos avanzar de mano en la institución. Efectivamente, hemos visto que llevamos 10 años, no ha habido todavía no vemos el final, por lo tanto sí que es verdad que ahora sí digo y de forma rotunda que la política sí ha terminado en la cueva, por lo tanto ahora que sea su señoría quien dictamine, que ya lo ha hecho, lo que hay que hacer. Es lo que yo como vecina de Aría y ahora sigo siendo vecina, pero como alcaldesa, llevamos 10 años. Esto desgasta mucho al municipio, desgasta mucho a su gente y ha roto múltiples relaciones políticas en este transcurso. Entonces creo que ya hay que meter la condición humana y un poco que ya se vuelva a construir todas esas fracturas que ha llevado este tema de la cueva. Bueno, lo acaba de escuchar, dice que la política ya terminó en el asunto de la cueva y que ha sido el motivo por el que se han roto diversas, digamos, formaciones políticas. Bueno, yo creo que hay que también entender que, bueno, en este caso, pues yo creo que no tiene conocimiento total y absoluto del procedimiento durante todos estos 10 años por parte de la alcaldesa, es decir, los 10 años de esas rupturas, de esos pleitos, evidentemente es un pleito generado en la formación política que ella representa, es decir, ha sido Coalición Canaria. Coalición Canaria, la que en un momento determinado, por una batalla hegemónica dentro de esa formación, llega a un conflicto el señor Pedro Sanginés, presidente del Cabildo, con José Mariano Torres Estinga, alcalde de Aría. En ese pleito, pues se inicia todo. Es decir, eso aquí desde luego lo que nada tiene que ver es que, o quien va a pagar los platos rotos de ese pleito dentro de esa formación, va a ser la población de Lanzarote, con un beneficio por esa ruptura del pueblo de Aría. 10 años tratando este tema, 10 años gobernados por Coalición Canaria. Por eso digo que me da la sensación de que no tiene el conocimiento necesario para tener o para dar una opinión con respecto a esto. Es decir, cuando nosotros llevamos a pleno la adenda era un acuerdo de ejecución de sentencia en todos sus términos, y así lo manifiesta no solo yo, que soy el que lo está diciendo ahora, lo manifiestan los propios técnicos, los técnicos del Cabildo, y lo manifiestan los servicios de intervención y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aría. Por lo tanto, los que están volviendo a judicializar el tema de la cueva, evidentemente nada tiene que ver con el Partido Socialista, ni con la formación que en este caso, o con el pacto que nosotros teníamos durante 16 meses. Es decir, vuelve a ser Coalición Canaria con esas viejas políticas las que vuelve otra vez a declarar lesivo el propio convenio que ellos mismos firman, es decir, un convenio que decían que era tan beneficioso y que había reportado tanto dinero para el Ayuntamiento de Aría, yo no recuerdo cuántos millones eran, pero que se había dado no se sabe cuánto dinero en concepto de ese convenio, la pasada semana se lleva a pleno para declararlo lesivo. Y esa declaración de lesividad, curiosamente, viene a decir que no se ha recibido ni un solo euro por parte del Ayuntamiento. El Cabildo no ha entregado ni un solo euro en concepto del convenio firmado por el señor Marciano Acuña y por el señor Pedro Sanginés. El único dinero que ha recibido el Ayuntamiento de Aría, el único que ha recibido, ha sido fruto del acuerdo firmado el pasado mes de octubre por la presidenta del Cabildo, doña María Dolores Corujo Berriel, y por mí en ese momento. Es decir, avalado por ambos plenos. Es el único dinero que
recibido en concepto de indemnización por daños y perjuicios de ese famoso pleito. 600.000 euros. Por cierto, no han dicho absolutamente nada. El Ayuntamiento de Aría no ha dicho absolutamente nada de que se ha recibido eso. El resto era una pura patraña. Han llevado engañando al municipio de Aría y a esta isla durante los últimos años. Y los únicos que hemos puesto una solución encima de la mesa, en la que hay un auto que todavía no es firme y se han tomado decisiones en el pleno del Ayuntamiento de Aría sin un auto firme, con posibles consecuencias, ha sido Coalición Canaria con la plataforma, pero bueno, son los mismos. Por lo tanto, creo que habría que informarse un poco más. Los que están intentando volver a judicializar el tema, porque en estos momentos solo hay un debate, y es si en esa adenda se incluyeron o no se incluyeron los famosos intereses de esa sentencia. En ese principio de acuerdo nosotros entendemos que sí, el juez en estos momentos ha dicho que no, cabe recurso por parte del Cabildo, el Cabildo tengo entendido que así lo ha hecho y le toca al Cabildo defenderse, pero en el mejor de los casos para el Ayuntamiento de Aría nos corresponderían 1,5 millones aproximadamente más de lo que estaba firmado por esa adenda. Por lo tanto, van a tener que dar muchísimas explicaciones durante todo este tiempo. Claro, que una de las cosas que nos mencionaba la alcaldesa con el tema de la adenda, nos decía que bueno, que no respondía tampoco a lo que realmente merecía Aría. Bueno, vamos a ver, por eso les digo que hay que saber, cuando se habla de este tema hay que saber profundamente de lo que se habla, hay que saberlo. Aría tenía ganada una sentencia en la que acuerda Pedro Sanginés, presidente del Cabildo, y Marciano Acuña, alcalde de Aría, firmar un convenio que yo critiqué por activa y por pasiva, y que no solo lo decía yo, es que no iba ni con informe jurídico ni con informe de intervención, y ni siquiera se llevó a su homologación, y que en el mejor de los casos daba 6 millones de euros al municipio de Aría. No se cuantificó nunca la indemnización por daños y perjuicios de esa sentencia. Eso sí se hace en esta adenda. Se cuantifican los intereses, la cesión del bien es lo único que hicieron bien en ese convenio, pero la adenda viene a ser un acuerdo de ejecución de sentencia, en sus justos términos, y así lo dice el propio secretario interventor del Ayuntamiento de Aría. En todo caso, fuimos los únicos que no era obligatorio, es decir, no hay obligación ninguna de llevarlo a un juzgado a su homologación, y fue una condición exclusiva mía como alcalde de que ese acuerdo se tenía que llevar a homologación al juzgado para que se enterrara de una vez por todas el procedimiento, cosa que no fue capaz de hacer nunca Coalición Canaria, de llevar su convenio a su homologación. Evidentemente, si se pone en duda en estos momentos, que evidentemente es legítimo porque lo hace un juez, que no están incluidos los intereses, nosotros creemos que sí, pero bueno, que sea el juez quien lo decida. Si en este caso falta 1,5 millones, donde ya habíamos comprometido 12.900.000, si en el mejor de los casos en su convenio tenían 6, ¿por qué no lo llevaron a homologación? Yo creo que la evidencia salta a la vista, y sobre todo lo que llama todavía más poderosamente la atención es ver cómo los propios concejales que apoyaron en su momento un convenio firmado por Pedro y por Marci, resulta que luego dicen lo contrario. Sí, es que eso es lo que le iba a comentar, que me imagino que su mayor sorpresa fue cuando vio que se iba a celebrar ese pleno, precisamente, entre otras cosas, también en contra de lo que acordaron en su momento el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, con Marci Acuña. Imagino que esa es su sorpresa, ¿no? La sorpresa ha sido total, absoluta, y esto es un circo. Esto se ha convertido en un verdadero circo. Es decir, a nosotros no nos dejaron, o nos ponían muchas cortapisas. Fue uno de los problemas que hubo en esa última parte de ese grupo de gobierno. Uno de los motivos por los que no aceptaba Coalición Canaria esa adenda es porque se incluía la palabra indemnización por daños y perjuicios, y porque yo además, en caso de que no se aprobara la adenda, iba a declarar lesivo el convenio que tenían firmado. La sorpresa es que luego, con ese mismo informe, los informes se hicieron cuando yo llevé eso a pleno. Con ese mismo informe resulta que lleva hace escasamente una semana a pleno la lesividad de ese convenio. Es decir, las palabras que no aceptaba el señor Pedro Sanginés, hoy sí se aceptan.
Por lo tanto, la perplejidad es absoluta. O sea, las explicaciones evidentemente no las tengo que dar yo, las explicaciones que las tienen que dar son ellos, que son los que han tomado decisiones que en un momento fueron capaces de romper un grupo de gobierno y que luego sirven para unir a dos personas, o en este caso a una formación política, en la que tuvo problemas durante los últimos años. No entendemos absolutamente nada. ¿Se ha hecho juego político de este tema, Alfredo? Porque la alcaldesa utilizaba esa palabra, luego dijo que quizás no era la más afortunada, pero según su punto de vista, ¿se ha hecho o se está haciendo juego político con el tema de la cueva? O sea, la cueva no tiene, vamos a ver, las consecuencias, la cueva como tal no es un problema político, es un problema jurídico que hay que resolver y que nosotros creemos que está prácticamente resuelto. O que está pendiente simplemente de que se resuelva el recurso que ha presentado el Cabildo y que el juzgado diga si se incluyeron o no se incluyeron los intereses. Si no se incluyeron los intereses, habrá que abonarlos y se acabó la historia. Ahora bien, ¿por qué se utiliza un argumento que se esgrime, que es jurídico cuando realmente es político? Es decir, aquí hay un juego político demasiado evidente. Es decir, nada importa ni Lanzarote, nada importa Aría. Y Aría todavía menos. Aquí lo único que interesa es el poder por el poder. Es decir, Coalición Canaria necesita estar en el poder. Necesita estar en el poder. Y yo les aconsejo que en la oposición también se aprende mucho. También se aprende. Y a veces, en política, es muy bueno que haya alternancia para que el resto de formaciones políticas tengan la opción de demostrarle a la sociedad si son capaces o no de gestionar unos fondos públicos. Pero a Coalición Canaria no le importa absolutamente eso. A Coalición Canaria lo único que le interesa es estar en el poder para gestionar ellos los fondos públicos. No les interesa absolutamente nada de la población. Y sobre todo las consecuencias de todo esto. Ahora entiendo el por qué hay tanta desafección política. ¿Por qué la gente no cree en la política? ¿Cómo va a creer que dos personas que cada vez que tenían ocasión se mataban, se llevaron a los juzgados, hoy cogen y se sientan juntas? ¿Cómo se lo cree la gente? Pues no se lo cree, evidentemente. Sí, esa era otra de las cosas precisamente que usted lanzaba en ese comunicado, ¿no? Que le sorprendía, que después de esa guerra en la que metió Pepe Torres al Cabildo con el Ayuntamiento, pues a día de hoy estén otra vez unidos, de alguna manera. Es todavía más curioso escuchar a este señor, al señor que inició la guerra con el Cabildo, esgrimir los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos que defendía Pedro Sanginés cuando se sentía atacado por el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que el proceso se inicia cuando era consejero delegado de los centros turísticos Carlos Espino. Es decir, escuchar las mismas palabras que defendía Pedro Sanginés al señor Pepe Torres, desde luego que a mí me llama poderosamente la atención, pero me da la sensación de que no solo a mí, sino a muchísima parte de esta población. Hay una necesidad imperiosa de cambiar la política en esta isla, y creo que de la manera que lo están haciendo ellos, evidentemente no. Es el poder por el poder, única y exclusivamente. Yo supongo que con el tiempo, bueno, el tiempo es sabio, el tiempo dará y quitará la razón a quien tenga que dársela y quitársela, desde luego. Alfredo, ¿principales objetivos o proyectos que se te quedaron en el tintero y que no pudiste resolver por falta de tiempo, entre otras cosas? Bueno, entre otras cosas también sufrimos una pandemia bastante importante que, bueno, que yo creo que el principal proyecto que nosotros teníamos una hoja de ruta bien marcada, consensuada con nuestro compañero de grupo en este caso con el partido político que nos apoyaba, en la que primero teníamos que modernizar la administración, necesitábamos que la administración fuera ágil, sirva de ejemplo que no había ni siquiera departamento de contratación con la ley de contratos públicos que existe. Hay que tener un departamento sí o sí, era el único ayuntamiento, creo que Tinajo tampoco lo tiene, y que nosotros veíamos que era necesario poner en marcha, al margen de que teníamos una necesidad imperiosa de poner al día la oficina técnica, que también se puso al día en un trabajo inmenso por parte de los trabajadores de la oficina técnica, pero del resto. Es decir, nosotros no sufrimos durante la pandemia ningún problema de falta de resolución o de poner al día la administración. Es más, durante ese periodo tuvimos la posibilidad de poner al día prácticamente todos los departamentos, pero el objetivo fundamental era intentar que las personas volvieran a confiar en la política, pero en una política de verdad,
no en una política individual en la que se satisfacían las necesidades individuales de cada persona. Es decir, nosotros apostamos por la colectividad. Es decir, Aria necesitaba salir de una vez por todas de esa vieja política, una vieja política basada fundamentalmente en el favoritismo, en el clientelismo, y ese era el principal objetivo, y esa es la parte que más rabia nos da, digamos, ¿no? Habíamos iniciado un procedimiento en el que se gobernaba para la mayoría y no se gobernaba para los suyos, o con la única intención de buscar un clientelismo fácil. Yo creo que era necesario, como bien digo, que la gente volviera a confiar en la política, que volviera a confiar en sus mandatarios, y que somos personas normales y corrientes que tenemos, o en ese caso teníamos, la posibilidad de gestionar fondos públicos para mejorar el bienestar de los vecinos. Y había y hay muchísimas cosas que mejorar en el municipio, muchísimas cosas. Creo que el convenio que estaba firmado, para quien fuera, era un aliento económico muy importante que podría poner al día infraestructuras tan necesarias como aceras que hace falta en la mayor parte de los pueblos, terminar con los asfaltados, cambios de luminaria como el que fuimos capaces de firmar. Es verdad que el proyecto ya estaba, pero con el tema de la pandemia los fondos todos se vieron mermados con el tema del FEDECAN, y nosotros priorizamos en el caso de Málaga que se llevara a cabo ese cambio de luminaria para que fuera más eficiente y adaptarnos a la realidad, ¿no? Una realidad en la que creemos que el municipio de Aria se ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? Es cierto que, por lo que decía, ¿no?, que siempre da la sensación de que, porque desde hace ya un tiempo creo que se ha apostado por intentar modernizar, por decirlo de alguna forma, la política, y no hablo únicamente del caso, particularmente del caso de Aria, ¿no?, sino que es verdad que siempre volvemos al final a las viejas políticas y muchas veces hace falta un toque de aire fresco, ¿no?, a muchos de los... Sí, se tomaron decisiones muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, en las que, como ya le digo, el socio de gobierno nunca estaba de acuerdo. Yo qué sé, pues algo como lo del aula de la naturaleza, con el tema de los inmigrantes. Pues mira, había dos opciones, o darle la espalda o mirar al problema de frente. Sí. Curiosamente, que es lo que más me llama poderosamente la atención, es como después los señores, bueno, yo los conozco prácticamente a todos, ¿no?, que salvaron a aquellas personas en Órsola, luego utilizaron el aula de la naturaleza para su cuarentena, ¿no? Y la verdad que sentí impotencia, ¿no? Sentí impotencia no porque lo utilizaran, sino por comprobar cómo en un momento determinado, cuando se trataba de inmigrantes, se puso el grito en el cielo, pero cuando se trataba de vecinos, que tenían todo el derecho del mundo, y me alegro de que tuviéramos la posibilidad de darles cobijo allí durante su cuarentena, no se hablara de nada. Eran personas exactamente igual que las otras que habían estado unos meses antes, la única diferencia era el color de su piel, era la única diferencia. Y contra eso no le escuché nunca decir nada ni al señor Torres Estinga, ni a su formación política, ni a la que hoy es alcaldesa, que quiso en su momento hacer un comunicado de apoyo a los vecinos de Magui. La verdad que fue un momento... Por un lado fue muy conmovedor porque hicieron una labor extraordinaria, pero sí es verdad que ver esa comparativa en función del color de la piel de las personas, se permiten unas cosas o no se permiten las otras. Yo afronté el problema de frente. Muchos en otros sitios le han dado la espalda, son personas y por lo tanto creo que se merecen los mismos derechos que el resto. Desde luego, no tengo ningún problema sinceramente en decir que estoy totalmente de acuerdo con esa última afirmación, porque desde luego hay que agradecer a esos vecinos de Órsola, por supuesto, y merecen, y menos mal que tuvieron esa oportunidad, ¿no?, de aislarse en ese lugar, pero por supuesto no entiendo por qué saltaron tanto las alarmas cuando se ubicaron otras personas con la única diferencia de color de piel, desde luego. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar, repito, con nosotros. Como bien dices, la oposición también se aprende. Sí, no tenemos ningún problema. He estado más tiempo en la oposición que gobernando, y nosotros vamos a estar apoyando, en este caso, al grupo de gobierno en aquellos temas importantes y que hay en el día a día para solucionar los problemas del municipio, que son múltiples. Apoyaremos aquellas cuestiones que son de vital importancia y evidentemente trataremos de incorporar aquellas que nosotros creamos oportunas porque hay que hacerlas y que esperemos que tengan el apoyo del grupo de gobierno.
Sea cual sea el color político que esté al frente del ayuntamiento, más allá de las decisiones que se tomen, los vecinos son sabios y supongo que veremos si todo va como debe ir, va bien, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes también. No me quiero ir sin antes, por favor, hacer un llamamiento a la responsabilidad. Estamos actualmente en Lanzarote con casi 400 casos activos. Esta mañana conocíamos que son ya 21 los hospitalizados, 4 de estas personas en la UBI. Por favor, más allá de las medidas que puedan tomar las administraciones, llamamiento a la responsabilidad individual, porque de todos nosotros depende que salgamos cuanto antes de esta. Buenas tardes.